Bienvenidos nuestros queridísimos oyentes y espectadores a un nuevo episodio de Sus Charlas Relax, capítulo número 43. ¿Cómo te encuentras, Joaquín? Bien, estoy súper bien, estoy un poquito cansado hoy día, sí. Estoy contento porque hoy día estamos celebrando, así como pueden ver en el título de esto, nuestro primer año de programa, así que Gonzalo, nos felicito. Así es, estamos... ya llevamos un añito en esto. Bueno, técnicamente cumplimos un año el 25 de abril, pero como los domingos no se sube el capítulo, lo estamos haciendo ahora 26 de abril. Bueno, por lo menos cuando se graba esto. Pero sí, hoy es capítulo para celebrar el primer año de este queridísimo podcast que tenemos, que como siempre apadrinado por la Radio F5. Muchas gracias como siempre. Recuerden ver los demás programas de la radio como Actualizando el Medio, Conversando, parece chiste pero es anécdota, donde está Joaquito, y qué hueá pasó esta lucha, entre varios otros. Lo pueden encontrar ahí en Spotify, YouTube, iVoox, Apple Music. Y eso nomás, pues, ¿no? Sí, sí, en esa plataforma. Así es. Sí, nada, de pasada, ahí Instagram también. Está todo en Instagram, está la radio.f5, está Sus Charlas Relax en Instagram también. Nos pueden seguir, nos pueden compartir y todo lo que ustedes quieran. Así es. Por cierto, en Conversando subimos hace poco capítulo de Super Mario, para que lo hayan escuchado. Es verdad, aún no lo he escuchado. Te hay del podcast, no mentira. Yo tampoco, bueno, escuché el live, es verdad, el live de PitchPea. Sí, estuviste ahí, te hiciste presente. Sí, y eso que está condiciones, bueno. Bueno, sí, estuvimos a punto de no grabar hoy día. Pues. ¿Verdad vos? Bueno, tenía que contar esto. Nada, me operaron de apendicitis hace poco. Estuve ahí un poquito complicadete. Me hicieron los 3 hoyitos típicos. Pero nada, salió todo de pana. Tuve que estar un día en la clínica, acostadito, y el domingo me dieron de alta. Y bastante bien dentro de todo. Como que he escuchado relatos de otras personas, incluyéndote a ti. Como que les dicen como tienen que estar un día entero sin hablar, no podéis caminar por una semana, y yo como, chucha, que salí con cueva, weón. Sí, yo me acuerdo que, claro, me operaron, quedé en cuidados y al día siguiente, creo, o en 2 días después, me fui a mi casa. Pero estuve toda una semana en la que me costaba caminar, ¿cierto? Que no podía ni comer. Y esto de hablar, aunque uno no lo crea, uno se hincha mucho. Y si es que tenéis como una lesión, a mí me pasaba que si es que hablaba, si tenía 2 conversaciones al día, me dolía la guata de una manera infernal. No, de veras. Por eso yo pensé en principio que no íbamos a tener capítulo esta semana, pero eso, estoy sorprendido de tu cuerpo, Gonzalo. Sí, no me lo podía perder. Ahí el médico me dijo, mira, yo sé que tú haces podcast. No, de hecho, dato curioso es que antes de la operación los médicos estaban hablando como un weón decía, oye, caché que en Spotify estoy escuchando opening de anime. Y hablaban pura weá, weón, era increíble, estaban súper calmados, weón. Justo antes de la operación, así estaba ahí acostado y... Yo estaba acostado y antes de la anestesia los weones hablando ahí de que escuchaban weá en Spotify, así, entretenido. Igual, bueno, anda, hubierais dicho que te operaran con Sus Charlas Relax de fondo. Claro, recomendaba escuchar el capítulo de anécdota de junta. Claro, o de, ¿cómo se llama? De accidentes también. También, ahí iba con la situación. Sí, un poco para crear el ambiente. Claro, pero sí. Lo único que más lamento ahora mismo es no poder comer papas fritas. Porque tengo que estar con régimen liviano y la wea. Uy, qué mal. Pero bueno, tampoco es tan terrible. Sus jaleitas piolas igual aguantan. Igual son ricas. Oye, y lo bueno es que no te va a volver a pasar. No te pueden sacar de nuevo el apéndice. Claro, al menos que me crezca de nuevo, no sé. Que te crezca otro, sí. Claro, es posible. No creo.
Pero bueno, este no es un capítulo sobre apendicitis. Vamos a hablar ahora sí de Suchala Relax primer año. Ciertamente. Importante, 25 de abril se subió el primer episodio llamado Suchala Relax Gato 1. Bienvenido a Suchala Relax. Así es. ¿Escuchaste el primer capítulo? No, es que hoy día estuve ocupadísimo. Hoy día tuve clases todo el día y tuve que ver películas brasileñas extrañas para un ramo. Yo escuché el primer capítulo. Ya. Mira, a ver. Este tema como de tener ritmo de habla, como los turnos, todas estas cuestiones, eran notables, o sea, notoriamente era el primer capítulo. Uh-huh. Poco conexo y todo, pero así tan mal, desastroso, yo siento que no tanto. Fue entretenido. Ya sabía lo que me iba a decir y de hecho me pareció que eso que dijimos ahí fue hace no mucho tiempo. Pero fue hace un año. Sí, vos. Así Sí, que... o sea, yo me acuerdo que, claro, realmente no... El problema un poco el primer capítulo era la falta de pauta, quizás. Como a veces había momentos en que se notaba que estábamos muy pausados. Quizás momentos en que era como que se notaba que era todo muy random en el fondo. Sí. Pero igual escuchable, dirías tú. Sí, escuchable y sobre todo con el propósito, que es básicamente presentarnos a nosotros mismos con nuestras cosas, lo que hacemos y eso. Lo gocé bien, sí, pero yo creo que es justo y necesario para aquellas personas que tal vez no hayan escuchado el primer capítulo, contar cómo fue que decidimos comenzar a hacer esto. Así es. Bueno, esta es una anécdota que obviamente hemos contado unas cuantas veces, pero como este es un capítulo especial, vale la pena recordarlo. Todo empezó un bello día jueves, feliz jueves. Creo que era 23 de abril porque el 25 era sábado, y ahí es cuando se subió el capítulo. Y me acuerdo que nada, yo estaba ahí como tendido en mi cama haciendo cualquier wea, viendo memes. Y de repente me puse a pensar como estábamos en pandemia y todo, ya llevábamos como 2 meses casi de pandemia. Y la cosa es que yo me puse a pensar como, puta, sabéis que el tema de los podcasts es bastante entretenido y me gustaría hacer un podcast. Y obviamente no quería hacer el podcast solo y dije, ya, sabéis que con Joaco, porque con Joaco varias veces hemos conversado antes como de podcast y cosas que escuchamos. Me acuerdo cuando hicimos estos viajes a Isla del Maipo, que sí, ahí tú ponías tus podcasts y tus cosas. Y de hecho tú me recomendaste el peor caso podcast, el capítulo de Rasputín. Sí, es verdad. Gran es capítulo. Muy extraño, muy extraño esa historia. Sí. Y bueno, la cosa es que ahí de repente dije, ya, sabéis que me dieron ganas de hacer un podcast. Y ahí de repente le dije a Joaco, oye, quería hacer esta weá. Y él como, ya, pues. Y de repente le pregunté al Ariel como, oye, ¿qué programa me recomendáis para hacer podcast y la cuestión? Y él me dijo como, ¿y si se van a mi radio y todo? Algo así fue. Y fue como, ya, pues. Y entonces ahí al tiro, al día siguiente, capítulo. Así al toque. Sí, fue intenso. E inesperado. Sí, ¿cómo fue tu reacción ante ese momento? Hoy fue un día de muchas noticias, tuve que preparar varias cuestiones para ese viernes, pero estaba emocionado porque sobre todo me llamaba la atención de esta cuestión de tener cierto espacio de tiempo y querer hablar de algo y tener que organizarlo, ¿no? Como esto que hacemos nosotros de tener una pauta, de pensar qué es lo que vamos a hacer. Desde el inicio yo tenía esto pensado. El primer capítulo claramente no fue así con pauta y todo, pero ya a medida que han ido avanzando los capítulos, también hemos ido aprendiendo cómo hacer los capítulos, cómo hacer las pautas. Y para mí yo creo que eso ha sido una de las grandes satisfacciones de hacer el podcast, como el crecimiento a la hora de pensarlo, ¿cierto? Sí. Sí, no, o sea, yo me acuerdo cuando hicimos el segundo capítulo, Anécdotas de Junta,
que en ese capítulo empezamos con la pauta y lo separábamos todo en colores, me acuerdo. Como En que, serio. sí, bo, onda, me acuerdo que onda ya juego las cosas como anécdotas tuyas, ponlas en color naranjo y yo las pongo en color verde, una wea así. Y después Mm, otras cosas tenían otros colores totalmente distintos. Y era todo el rato así. Y oh, después como que dijimos, ya pico, sabéis que sin colores y chao. Y ahí a puro punteo se entiende bien. sí, no me acordaba esto de los colores. Pero sí, pues también es una cuestión de conocer nuestras dinámicas, conocer nuestros tiempos. Mm, sí, vos, porque era como que antes hacíamos mucho eso, como de separar entre ya Joaquín 2 puntos, Gonzalo 2 puntos, y ya después fue como más unido todo, en el fondo. A Ujú. veces volvemos a hacer eso, pero en general hacemos una estructura como ya. Ambos simplemente ponemos este tema y sabemos que ambos vamos a hablar de esto y esto y esto cuando se trate de X cosa. Entonces, como que nos entendemos más en el fondo al ir avanzando los capítulos. Sí, bueno, y también depende harto del estilo de capítulo que vamos a hacer, po, Sí, sí, porque porque ya tenemos varios como diferentes estilos de capítulos. Tenemos estos capítulos que nos largamos a conversar y decimos ahí lo que pensamos, abordamos ciertas temáticas, que son como los últimos 2 capítulos que hemos tenido de tecnología, de suerte y destino. Otros capítulos de series o películas o juegos como Shrek, Resident Evil, Avatar, Naruto, como ujú, que es distinto también la dinámica y sin quererlo acordamos implícitamente antes de cada capítulo cómo va a ser. claro, igual eso tuvo su evolución porque yo me acuerdo cuando la primera vez que hablamos de una serie, cuando hablamos de Naruto en el capítulo 5, me acuerdo que algo que teníamos ahí es que nos enfocamos mucho en explicar la serie. Era como muy de ir diciendo qué iba pasando en toda la historia de la serie. Mm, Y lo mismo con el capítulo de Full Metal. Pero después al avanzar, y también por feedback del Ariel, nos dimos cuenta que era mejor abordar la serie desde una forma distinta. O sea, como en vez de explicar toda la serie, hablamos de algunos aspectos en concreto de la serie, como nuestras cosas preferidas. En Avatar nos centramos enteramente en hablar de los personajes, de hecho, más que hablar de todo lo que ocurría paso a paso de la historia. Eso también siento fue un punto bien importante. Bueno, el caso de Shrek fue un poco distinto, pero ahí sí contamos como íbamos contando la película, pero ahí fue como más porque, bueno, la emoción. era necesario. Además que son películas, entonces tiene una historia más corta y más fácil de condensar. Y la cosa, pero eso, en general siento que fue como una mejoría en ese sentido, esos tipos de capítulos. Sí, podríamos en estos momentos hablar sobre algunos capítulos especiales que nos hayan gustado, hayan parecido importantes. Claro, claro, como capítulos en los cuales como pasaron o descubrimos cosas como interesantes, quizá a la hora de investigar sobre ciertos temas o que encontramos como algo así, como que nos haya interesado mucho y que dijimos como ya tenemos que sí o sí hablar de esto. En algunos de esos capítulos, por ejemplo, yo me acuerdo harto el capítulo 33, el de animales y mascotas, Y por que qué? no, o sea, más que nada porque me gustó harto como por el tema de la experiencia, igual como el tema de que justo había llegado la perrita de mi papá y todo eso. Y el poder experimentar con una mascota por varios días fue igual bastante agradable y sirvió harto para el proceso del capítulo. Todo el tema de lo que hablamos de la opción y como toda esta cuestión de la opción versus compra. Se me hizo interesante dar ese mensaje un poco, como hablar de algo que es tan importante que no necesariamente se centra en nosotros como individuos, sino como algo general, como algo de la sociedad, como diría Claro. el Joker. Vivimos. Vivimos. A mí una serie que me gustó y me sirvió harto para aprender fue la serie de videojuegos que hicimos, de teoría de videojuegos y narrativa de videojuegos, los Mm, capítulos 15 y 16. Ahí harto aprendí, pese que ya me interesaba y ya más o menos le seguía la pista, como que también, eh, no sé, pensarlo y conversarlo y darle vuelta a eso.
me ayudó para aprender nuevas weas. Sí, sí, no, o sea, esa serie fue muy entretenida, igual, como de hecho escuché esos capítulos como hace un mes, como que volví a escuchar los de teoría de juego y narrativa, me interesaba saber qué decíamos y todo, y la verdad quedó bastante piola, como que siento que fue una buena, sentí que había muy pocos cortes, como que hablábamos fluido y todo, y no sé, estuvieron bastante bien, o sea, uno más enfocado en hablar como casi como cómo se supone funciona un videojuego y cómo es la teoría del diseño y todo eso, y lo otro más centrado como lo que a nosotros nos interesaba de la historia, así, o cómo se contaban las historias. Sí. Entonces fueron capítulos bastante... yo me acuerdo de esa era la época en que estábamos en vacaciones de invierno, y fue como en esa época dijimos como ya, vamos a hacer puros capítulos densos, así como bien, bien densos. Bueno, onda, habíamos hecho Full Metal Alchemist Brotherhood, me acuerdo, que igual es medio denso hablar de la serie. Sí. Hicimos de mitología, para mí el capítulo de mitología y cultura popular, yo creo que fue el más denso de todo, a mi juicio. En el sentido de, porque de toda la investigación que se tuvo que hacer, yo me vi todos los videos de mitología del canal, pero esa otra historia. Después hicimos teoría de juego, narrativa de juego, y era como, weón, súper, súper denso. De hecho, la Ariel nos decía como echar las telas. ¿Sí? Sí, era caleta, es verdad, era caleta, y eso sí, aprendí mucho en ese capítulo y en el de Fin del Mundo. El de Fin del Mundo. Que ahí yo como que un poco hago, no sé si es que cuenta eso como una serie entre esas dos, que están distantes, pero como que las tengo agrupadas en eso así medio de mitología, medio espiritual también. Claro. Y harto aprendí en eso también. Claro. Yo me acuerdo, como después de que hicimos esos capítulos más densos, pasamos anécdotas de accidentes. Y ahí volvimos al estilo más, no sé si decir, esos capítulos tipo más humorísticos, más como relax, así. Como... Sí, de ahí contábamos nuestras anécdotas, lo que nos había pasado. Claro, los accidentes, las caídas, las weas de... Cuando experiencia en clínica, estuviese así. Sí, es verdad. Pues de memes y todo. El de memes también estuvo bueno. Onda, el tema de aprender sobre dónde venía el meme, sobre que todo esto tenía un trasfondo de un autor como el genoma humano y la wea. Y en general también la reflexión que hicimos sobre los memes, sobre los límites que podían tener a nivel de humor negro, a nivel de qué tipo de memes eran más aceptables que otros y todo eso. Sí, a propósito de eso, no sé si habéis visto últimamente unos memes que están saliendo, que ponen una foto y hacen como una línea de tiempo y ponen como en la primera parte, no sé, la clase Zoom, en la primera parte, hola profe, como si se escucha, entre medio todo es como Z, y al final te despertás y decís, chao profe. ¿Verdad? Sí, ¿no? Sí, de hecho han hecho harto. Te mandé uno de Naruto que era como, Dios mío, qué épico. Después la media línea, relleno. Y después al final, ¿cómo que aliens? ¿Cómo que aliens? Sí. Hay aliens en Naruto, es verdad. Sí. Había uno de Shrek que era como, al inicio era como, jaja, Mike Myers, que es el actor de Shrek en inglés, como Mike Myers is an ogre. Y después todo el resto de la línea era como, esta es la mejor película de la historia. Es que sí, po. Es que sí. ¿Qué otro episodio más donde descubrimos o aprendimos cosas interesantes? Bueno, el capítulo de la televisión chilena, a mí me gustó harto. Ahí estuvimos con el Ariel de invitado. Sí. Ahí nos dio su perspectiva de periodista. Me gustó harto ese capítulo también. Pudimos hablar de cuestiones bien críticas, que sobre todo ahora, que como momento de crisis política, mediática, sanitaria y todo lo que eso conlleva, se están evidenciando cosas. Sí, po. Y aparte hay toda una reflexión. Últimamente estuve pensando harto igual como... No me acuerdo si se trató en el capítulo el tema de que en los streamings en Twitch, al final mucho del contenido que se está viendo ahora en Twitch no es tanto de gaming, sino que también es muy parecido al contenido de la tele.
Onda, en Twitch hay cada vez más canales de cocina, hay canales de farándula, hay canales de cita, incluso Ibai popularizó eso, hasta deporte está haciendo ahí. Que en el fondo mucho de lo que se ve en la tele ahora se está trasladando a internet. Como mucha gente que de nuestra generación que escapó de la tele porque no le gustaba nada y ahora resulta que mucho de ese contenido se está viendo harto en Twitch. Sí, no sé, yo me inclinaría a decir que eso lo hablamos en el capítulo 31 de la importancia del entretenimiento. Puede ser, no me acuerdo, pero es posible que hablamos de eso. ¿Qué otros? No sé, en realidad, bueno, los capítulos de series o de películas que hemos hecho siempre implica como un trabajo activo de entender y analizar la serie o película. Por eso Claro, también en parte es aprender o es descubrir cosas nuevas, pero sí. es como más intenso. Yo creo que esos son los capítulos que más cansado me dejan. ¿Los de serie y película? Sí, me parece que sí. Mm. Ya, yo en lo personal, a mí los capítulos que más me han dejado como cansado, no porque no lo haya disfrutado, al contrario, pero sí que Ujú. me dejaron como, hostia, Sí, como harta pega, exhausto. fue el que mencioné antes, el de mitología, Mm. ese estuvo duro. Y también me acuerdo, mm, 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 no sé, creo que el capítulo no, se me olvidó. Se te olvidó. Sí, sí, creo que el de mitología es el que más me dejó así como muy... Fue peludo ese capítulo. Los demás, bueno, el de suerte y destino sí, ese que lo hicimos hace no mucho, ese sí lo encontré intenso, sobre todo porque era un tema que no cachaba tanto hasta que empecé a investigar y todo. Eh, pero sí, esos capítulos diría yo. Oye, ¿y tus capítulos favoritos? Capítulos favoritos. A ver, en lo personal, uno de mis capítulos favoritos, y yo creo que el que más me ha gustado incluso, es el de viaje en el tiempo. Ya. El de viaje en el tiempo es muy bueno. Yo me lo pasé muy bien en ese, como las weas que discutimos, como las teorías que se pelean entre sí, todas las obras de ficción que estaban metidas en esa wea, y todo ese tema de la paradoja que establecimos. Esperen el capítulo 56. Eh, no lo hemos olvidado porque tenemos claro el lore del podcast. Sí. Pero no sé, ese capítulo me gustó harto porque aparte el tema es como súper interesante y todo. Y en general siento que ese capítulo salió súper bien, como que todo lo que teníamos en la pauta se pudo lograr, porque a veces pasa que en algunos capítulos no todo lo de la pauta se logra incluir por temas de tiempo y todo. Ujú. Pero ese capítulo yo sentí que fue como el timing perfecto, así como que todo lo que queríamos abarcar lo abarcamos bien y lo abarcamos en el tiempo justo. Entonces me gustó harto. ¿Tú querés mencionar algunos también? Y vamos intercalando. Ya, pues sí. Yo creo que de los que más me han gustado es el capítulo de Pinche Escuela. Mm, La Pinche Escuela, que si no me equivoco es el 20... No, ¿cuál 1, es? El 21. 21. Sí, Sí, ese me dejó emocionalmente agotado, porque ahí como que vertí todas mis emociones y toda mi vocación en ese capítulo. Me gustó mucho, me emocionó harto también hacerlo. sí, no, ese capítulo fue tremendo. Es que aparte era como un momento que era tenso, porque era como estrés en la U, estábamos pasando por un momento igual peludo, malas experiencias con ayudantes, con compañeros, de todo. Y en general quisimos quejarnos, ese fue como el momento en que dijimos, ya, queremos como... Porque no hemos tenido tanto un capítulo así como de querer desahogarnos en general. Como que siempre intentamos hablar de temas como relativamente relajados, temas como de cosas que nos gustan y todo. Y ese capítulo fue como, ya, hoy vamos a quejarnos. Fue como, vamos a bajar la cagada. Sí, no, yo lo veo más que quejarnos, es como a mí me interesa el tema de la docencia, es un Mm, poco decir como, bueno, de estas cosas estoy de acuerdo y estas cosas las cambiaría. Y yo creo que como efectivamente cuando vaya a hacer clases, como que espero poder seguir mis principios como persona claro, y no pasarme a llevar, como
Por eso es que me llega tanto, me impacta ese capítulo. Sí, sí, no, o sea, ahí la reflexión que tuvimos del sistema educativo fue bastante potente. Me acuerdo, Marto, había una página de Instagram que recomendamos ahí que hablaba sobre tipos de clases que se podrían instaurar en los colegios, que está de pana, así como clases de estabilidad emocional, del tema de género, del tema De de cívica. administración de dinero, ese tipo de cosas. Claro. Sí. Entonces está súper, súper bueno y muy recomendable. ¿Quisieras decir otro capítulo que te haya gustado mucho? El capítulo 2. Anécdotas de junta. Capítulo 2. Sí, puta que fue bueno. De hecho, mira, yo cuando pensé en el podcast, cuando pensé en la idea de hacerlo hace un año, yo pensé como, bueno, uno de los capítulos que tenemos que hacer con Joaco es hablar sobre carrete. Al final lo pusimos juntas porque realmente no son como carretes masivos, pero juntas. Y Oye, a todo esto, hay un montón de capítulos que no están en YouTube, po. ¿Verdad, po? Onda, del 1 al 19 están todos en Spotify, ¿no? Onda, sí, solo en Spotify. Sí, eso para recordarle a la audiencia. Sí. Y en adelante también están en Spotify, pero también están en YouTube. Así es. En esos momentos grabábamos en Skype. ¿Verdad? ¿Verdad? Pues grabamos en Skype. Yo me acuerdo que en el computador antiguo yo usaba el celular porque el computador antiguo tenía un ventilador horrible que sonaba, weón, como bestia. Sí. De hecho, en el primer capítulo se nota el ventilador. Sí, en el primer capítulo se escucha el ventilador. Entonces, no entorpece, no es desagradable, pero se escucha. Sí. No, pero después usé el celular, onda, para grabarme ahí, como total no teníamos cámara, pero después ya fue como, ya, volvamos al PC y ahora con este PC no ha habido problema. Pero sí, no, el capítulo 2 es muy entretenido, como que las cosas que contamos ahí quizás sí para currículum sean un poco problemáticas para algunas personas. Sí, yo creo que sí. Pero se pasó bien. Yo no puedo dejar pasar los capítulos 5 y 6, que son de Naruto. Que lo pasé muy bien y me gustó mucho hacerlo, sobre todo por esta cuestión de la construcción del mundo. Sí. No sé, me pasa que poder hablar de las series, poder hablar de todo esto del desarrollo de personaje, de la verosimilitud, del entorno, del tiempo en la serie, me parece que siempre es agradable y no siempre está la situación para poder hacerlo. Sí, no, o sea, requieren harta preparación esos capítulos en general. Claro, al menos ver la tele. Claro. O sea, al menos ver la serie. La serie, sí. O la película, o bueno, la serie a veces resúmenes también sirve. Porque igual uno la vio antes, en todo caso. Otro capítulo que recuerdo harto es el 25, el de comida y gustos culinarios. Que ese capítulo yo pensé como ya, no sé si nos dará para un capítulo de 1 hora ese tema, y nos dio. Y de hecho ese fue el capítulo como de regreso, porque estuvimos hartas semanas sin hacer capítulo, por, bueno, fue culpa mía, bueno, o sea, yo mismo como que decidí como no puedo hacer capítulo ahora, estoy con muchas cosas. ¿La verdad? Sí, me acuerdo que estuvimos un par de semanas ausentes, sí. Sí, no, o sea, pruebas por todas partes, trabajo, weón, fue horripilante. Pero volvimos con un capítulo de comida y estuvo de pana. ¿Quedaste satisfecho con ese capítulo? Sí. Comida. Ahí, comida, satisfecho. Claro. Dios mío. Y... ¿Qué más? A ver, no sé. Esto de la serie, el capítulo de Avatar y de Shrek, me gustó mucho hacerlo. Y... a ver... No sé, yo creo que por ahí quedaría yo, al menos, de los que son más mis favoritos, por no mencionar todos, porque ya hemos mencionado a la gran mayoría de los capítulos, ¿no? Claro. Sí, yo añadiría por último el de anécdotas de accidente,
y el capítulo 27 que hicimos con Pitchpea, el de experiencia con el podcast. Ese estuvo emotivo y estuvo de pana. Aparte que fue el segundo capítulo con invitado. El primero fue con la Mila, el capítulo Cine de Amistad. También estuvo muy bueno ese capítulo. Sí. Saludo a Perros contra Pablo. Así es. No sé si es que sigue el programa. Bueno, saludo a la Mila. Saludo a la Mila. Sí. Y en general a todos los invitados. O sea, recordatorio que tenemos capítulos con invitados con la Mila en el 12, con el 27 con Parece Chiste pero es Anécdota, el 38... el 35 con el Ariel, nuestro productor, que está también en Del Patio del Podcast, está Una Nueva Cosa Lleva la Otra. Y también en el 38 invitamos a dos personas que, bueno, ellos no tienen como podcast o programas como públicos, pero son dos amigos de mi carrera que están muy metidos en el tema superhéroes. Un saludo a todos ellos. Sí, es verdad. Bueno, y ahora yo creo que podemos pasar como quizás como medio anécdotas tipo medio bloopers, que tampoco hay tantos, pero para mencionarlos brevemente. Uh-huh. Por ejemplo, Juaco, ¿algo que contar respecto a cierto jueguillo? Sí, no, pasa que en los primeros capítulos comenté que estaba comenzando a volver a jugar Tibia, un juego de mi infancia, que ya conté muchas horas, muchos años, lo había jugado, un juego bastante simple, pero esta vez lo comencé a jugar con mi hermano y empecé a cachar más del juego, a avanzar más de lo que nunca había avanzado. Y Gonzalo se ríe porque cada vez que menciono el juego, para molestarlo digo, comencé a jugar Tibia. Entonces ya ha pasado todo un año desde que comencé a jugar este juego y sigo diciéndolo, comencé a jugar con mi hermano. Entonces ahí al Gonzalo le hierven las pelotas y se enoja. No, pero es que de hecho las primeras veces no era intencional. No, claro, es que estábamos con distintas personas. Claro, sí, y ahí sí como comencé a jugar tibia, de repente un mes pasado y oye, caché que con el Hugo comenzamos a jugar tibia, después al otro mes, oye, con el Hugo, pero sí. Y no sé, creo que de hecho a veces en los capítulos ha quedado eso, si mal no recuerdo. Puede ser, en el capítulo de juegos multijugador, puede ser. Sí, verdad, ese capítulo me acuerdo que lo planeamos cuando estábamos jugando un juego multijugador. Estábamos jugando PUBG, obviamente. Es verdad. No, el Combat Arms. ¿El Combat Arms? Sí. Me acuerdo el mapa exacto. Onda, era el mapa culiado que era como una especie de fábrica que era como en el cielo, una wea así. Muy raro. Sí, me acuerdo. Y bueno, bloopers, que no hemos tenido tantos, pero bueno. Son todos míos. Bueno, en el capítulo pasado yo dije igual algo medio... dije ruleta rusa en vez de montaña rusa. Claro, sí. Pero ese quedó en el grado en el programa. Sí, también en el capítulo de Viaje en el Tiempo, con Gonzalo habíamos preparado, en vez de decir el número que correspondía para ese capítulo, decir un número más grande. Uh-huh. Y en la pauta ahí teníamos escrito capítulo 56. Claro, y yo llegué... habíamos viajado en el tiempo. Claro, ese era el chiste. Y yo llegué, el Ariel nos dijo, muy bien, vamos a comenzar grabando. Y yo dije, ya, debo decir un número más alto del que estamos. Estábamos en el 24. Hola, sean bienvenidos, bienvenida al capítulo número 26 de su charla. Y nada que ver, pues, porque, claro, era un número más alto, pero no era tanto más alto como teníamos planeado. Sí, de ahí al Ariel te interrumpió. Sí. Y, pero... y el otro blooper fue el capítulo pasado, de hecho. No, el anterior. Sí. No, sí, el pasado, de hecho, sí. Que me tocaba a mí introducir. Ya saben que los capítulos impares Gonzalo comienza y los capítulos pares comienzo yo haciendo el capítulo. Uh-huh. Y era capítulo par. Yo pensaba que le tocaba a Gonzalo, pero no, le tocaba a mí. Así que estuvimos como unos buenos segundos en silencio esperando a que la otra persona partiera y tuvimos que comenzar de nuevo. Un momento épico. Pero sí, para eso realmente no hemos tenido tantos bloopers.
Ya veremos en el futuro, aunque tienen que ser reales, no forzados. ¿Verdad? Pero pues sí. Y bueno, a lo largo de todo este podcast, a lo largo de todo este año, hemos abarcado todo tipo de temas, todo tipo de cosas interesantes, pero obviamente hemos tenido temas que hemos decidido descartar, ya sea porque quizá eran muy fuertes para lo que es el podcast, que es su charla relax, tampoco nos pasamos un tono tan bestial. Yo diría que lo más bestia que hemos llegado es como o el fin del mundo o el de pinche escuela, a lo mucho. Pero en general, pero no sé, pues, algunos de estos temas, por ejemplo, una vez me había interesado un poco el tema de los sueños, como el tema de los sueños que uno tiene al dormir y la cosa, pero igual es cierto lo que me dijo Joaco, que en el fondo hablar de sueños es dentro del marco de la psicología, por lo que me contaste, es hablar de algo sumamente privado. Incluso si quizás muchas personas no lo entienden o no lo interpretan de cierta forma, pero para alguien que sí sabe puede llegar a entender ciertas cosas demasiado íntimas de alguien. Sí, no, en realidad no constituye en sí un problema, pero me queda más tranquilo sin hacer ese capítulo. Sí, sí, no, está bien. Sí. Entonces, ese tema quedó ahí fuera. Ujú. ¿Qué otros temas también? Por supuesto, temas de películas o series que no he terminado de ver, que tengo pendientes, Evangelion. como por ejemplo Evangelion, que lo tengo pendiente hace un montón de tiempo. ¿Qué más? En verdad, solo Evangelion. Todo lo demás, Bueno, sí. y Attack on Titan. Ah, bueno, pero eso no me comprometió. Verdad. Pero sí, ¿no? O sea, eso como tema muy fuerte. Me acuerdo que para el capítulo 30, el directo que hicimos como hablando sobre las vacaciones, Ujú. originalmente pensábamos hablar de la Navidad, como de un tema más histórico así, pero como que después cachamos como puta, no sé si sería tan entretenido contar como la historia de la Navidad. Claro, Aparte que en PHPA ya habían hecho un capítulo sobre Navidad y todo eso, entonces fue como, mejor hablemos de vacaciones, no sé. claro. Sí, porque no solo en Pitch PA hicimos capítulo de Navidad, sino que además estuvimos de invitados en Del Patio del Podcast en un capítulo de Navidad también. Así que para Verdad. mí estar en 3 capítulos, los 3 en vivo y los 3 de Navidad, como que ya era mucho. Sí, sí, no, y aparte había que hacer mucha investigación y nos dio paja. Sí, Este, seamos sinceros. Bueno, también a veces al Ariel lo weamos como con ciertos temas, como que de repente él nos pregunta, muy bien chicos, ¿de qué van a hablar? Y nosotros como, hoy vamos a hablar de termómetro. Y ahí el juego empieza a mostrar su weá en cámara. Sí. Termómetros, de impresoras, de desodorante. ¿Qué Sí, más? desodorantes, cualquier weá, onda, bueno, electrodoméstico sí hablamos en el capítulo pasado, pero capítulo dedicado, imagínate un capítulo dedicado a tipos de impresora. No, 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 qué horrible. Bueno, es Sí, no, que no, no. no, no, sería espantoso. Y también, no mucho, pero nos censuramos en temas de drogas, cosas ilegales, sexo y Claro, cosas así, porque más bien no es el objetivo de nuestro programa, ¿no? claro, o sea, hablar de temas de sexualidad y cosas así, cosas muy íntimas, como que no. Este, pero sí, o sea, eso ha sido como un poco los temas que hemos descartado, capítulos que no esperen ver. Pero bueno, también hay otra cosa, mucha gente no lo sabe, pero existe un capítulo perdido de sus charlas relax. Sí, o Y no, podría no, existir. no, ah, O podría existir. o podría existir, quién sabe, o no existe, o sí existe, O quizás sí. Bueno, o no, quizás este es un capítulo que de hecho ni siquiera fue grabado en este formato, ni siquiera Ariel sabe de su existencia, lo hicimos con Gonzalo una vez que nos juntábamos, o sea, nos juntamos y estábamos bajo sustancia y nos grabamos hablando weas y dijimos, este va a ser el capítulo perdido. sí. ¿Se liberará algún día ese capítulo? ¿Podría afectar nuestra integridad?
es posible. Yo creo que no. No se librará. No, ahí quedará como leyenda urbana en el futuro. Sí, háganos creepypasta. No, no escribí bastas, por favor. Ja. Pero sí. Yo una vez hice un creepypasta, de hecho, bueno, hice varios creepypastas cuando tenía un canal de YouTube antiguo. Y hay un creepypasta que sigue en YouTube porque lo resubió un weón, que se llama Creepypasta, la cuarta sirena del God of War. Es un creepypasta que yo hice en el año 2012, lo escribí, lo edité y toda la wea, lo subí a YouTube, después, mucho tiempo después los borré porque borré todos los videos que tenía en ese canal, me dan un poquito de vergüenza. Pero alguien resubió ese creepypasta, perdón, y tiene como 5.000 visitas. ¿Qué? ¿Lo puedo ver y lo podemos revivir? Sí, sí, o sea, mira, ahí después del capítulo busca en YouTube Creepypasta, la cuarta sirena de God of War. Ya, excelente. Que va a ser increíble, los comentarios me dan risa además. Oye, llevamos un año. Sí, 43 episodios. ¿Tú pensaste que llegaríamos hasta acá? Honestamente sí. O sea, yo honestamente dije como, mira, este podcast nos está gustando harto en los primeros capítulos, lo estamos pasando bien, tenemos hartos temas de los que podemos abarcar, incluso si a veces teníamos medio sequía mentales así y nos costaba a veces elegir temas, sobre todo al inicio. Ahora es como ya, ahora es como los siguientes capítulos ya tenemos definidos los temas así, en general. Onda, me acuerdo que decíamos como ya, en el capítulo 35 hablamos de tele chilena y dijimos como ya va el 36 Avatar, 37 Shrek, 38 superhéroes y como que lo teníamos planeado. Al inicio no era tan así, como que lo decíamos en el momento de la pauta. Pero sí, o sea, yo la verdad es que sí creía que podríamos llegar al año y que genuinamente podíamos como llegar a ese punto donde yo pensaba 52 capítulos, no fue así por un tema el tema de vacaciones, el tema de que ciertas semanas no se podía por inconveniente. Pero sí, la verdad, sí. A veces, claro, a veces las dudas creativas, a veces las dudas de estrés, pero nunca pensé como no quiero seguir. Esa es la cosa. Cuando me propusiste el podcast, yo no pensé que íbamos a llegar al año. Yo dije, ya un programa, voy a tener que hacer los viernes, un par de meses, unos 6 meses, ya entrete. No esperaba realmente llegar a tantos capítulos. Y fue muy loco porque primero se me hizo muy corto. Y segundo, poco a poco fui tomando más motivación para mantenerme. En ningún momento pensé como, dejemos el programa, pero sí, no lo tenía como proyectado tan lejos. Sí. Sí, no entendible igual. Sí, al final depende de cada uno y todo, pero lo bueno es que llegamos. Lo bueno es que llegamos, sí. Así es. Y bueno, también, ¿qué expectativas tenemos ahora hacia el futuro? O sea, ¿qué queremos para SCR? Para el podcast hacia más adelante. En lo personal, una de las cosas que más me gustaría es que cada vez tengamos más invitados de todo tipo, sobre todo si queremos abarcar cierto tipo de temas que quizás no somos tan conocedores, como pasó con el tema de televisión chilena, que tuvimos al Ariel, o también el tema de superhéroes que trajimos al Nico y al Mati. Ir trayendo más invitados de todo tipo, así. Eso me gustaría harto, onda, invitados ya sean amigos nuestros, ya sea gente que quizás no conozcamos tanto, pero que les interese participar, gente famosa para así llegar a más público. Ibai, ¿que escucha esto? Claro, onda, Ibai, Auron, no sé, bueno, la Pamela, no. No, pero onda, imagínate un capítulo onda, en que traigamos a José Antonio Caz. Queda la cara. No, renuncio. Adquirimos mala fama, pero es fama. Pero fama es fama. Fama es fama, claro. Pero eso es una de las cosas.
Sí, a mí lo que he pensado, así como hacia el futuro, también lo hemos hablado con el Ariel, Ujú. me gustaría llegar a más gente porque me gustaría que más gente pueda escuchar programas, weas que hablamos, no sé, yo me acuerdo que en algún capítulo habré contado que yo siempre pensaba como, oh, me gustaría encontrar como un podcast que hable las cosas como que me gustan. Y me costó mucho y no encontré nunca un programa que hablara las cosas que me gustan hasta que hicimos este programa. Claro. Claro, también pasa con muchos podcasts eso, como que muchas veces no varían tanto las temáticas en Ujú. general. O se estancan como mucho en un cierto tipo de cosas a contar y cosas así. Entonces, ahí como que nosotros quisimos como variar y hablar de todo, así, de todo un poco. Tampoco estamos Claro, diciendo que con seamos nuestro estilo. especiales, claro, con nuestro estilo, tampoco decimos que somos especiales ni nada, pero Y, sentimos por lo menos que ese era el propósito, considerando lo que habíamos visto previamente y sí, yo, escuchado. yo creo que es como el ambiente, el tono que tenemos, que me parecería interesante, así que sí que eh, a ti te hablo, persona que nos escuchas. Si conoces a alguien que puede interesarle esto, compárteselo. Sí, sí. Obviamente no es pega solo del público, también nosotros nos falta promocionar de una forma alternativa lo que es la historia de Instagram. Aún estamos pensando Si una tienen forma ideas, como... Sí, compártannoslas también. sí. Pero sí, eso es importante, el público más invitado. También, otra cosa que notamos como cada vez menos sequía creativa, onda siempre tener claro como de qué vamos a hablar, como siempre tener como lista de cosas pendientes, así, Mm, saber que ya, saquemos algo de esta listita, así, de esto podemos hablar. sí, es verdad. Eh, Eso también estaría de pana como cada vez más, no sé si decir menos esfuerzo en elegir temas, pero en el fondo eso, como lograr que sea más fácil. Claro, sí, a mí me pasa que es frustrante sentir esto de la sequía creativa. Me es frustrante como, ya nos juntamos a ver el tema de la pauta, ¿de qué hablamos? Mm. No sé. ¿De qué hablamos? No sé. Hablemos de, no sé, estilos de encendedores. No, eso no. Hablemos de galletas. No, eso no. Hablemos de juegos de cartas. No. No. Y, y es frustrante porque digo, hay tantas weas de las que hablar, pero no Sí, bueno, encuentro. Justo no se me ocurre. Es como claro. cuando te dicen como, ah, dime, no sé, alguien sueco famoso. Como ya, seguramente conozco a alguien, pero no se me ocurre. Sí, no, esos momentos son duros. Como que de repente nos viene como el clic, así como ya, Claro. esto, así como el tema perfecto. Así. Sí. Pero sí, varias veces, como que muchas veces también hueveamos así como ya, hablemos de Dross o hablemos de Mr. Jair, a.k.a. el mejor youtuber de humor enfermo Humor y enfermo. streamer Y eh, profesor. y profesor. Y creador de efectos especiales y, y roleplayer, bueno. Pero sí, esas son un poco las cosas con los temáticas. Y bueno, también otra cosa de la que quería hablar es que algo que me gusta mucho de este podcast, aparte que la Ariel siempre nos menciona que fue como de los primeros podcasts de la radio, cuando la radio se estaba construyendo. Me gusta harto que a partir de este podcast un poco surgieron otros dos, que, bueno, como obviamente instauramos esto, nosotros dos con su charla relax, tú ya estás ahí en la radio F5 y decidiste con tus amigos de la U crear tu propio podcast con ellos. A Ujú. partir de, yo me acuerdo la anécdota era como, anécdota, parece chiste, pero anécdota, que la anécdota que tenían era como que habían escuchado un podcast que no les había gustado tanto y ustedes dijeron, lo podemos hacer mejor. Es verdad, sí. Y a partir de ahí derivó el PitchPea. No sé si queréis contar un poco cómo fue ese proceso. Nada, ahí con mi grupo de amigues, con la Javi, la Sami, el Chelo y el Fran, dijimos como, oye, ¿podríamos nosotros hacer un podcast? Que en realidad ahora todo el mundo está haciendo podcast. Y nosotros dijimos, no es que nuestras conversaciones yo creo que son bacanas y a alguien les va a gustar.
Y eso, el nombre ya estaba decidido hace mucho tiempo sin siquiera saberlo. Como que entre nosotros ya había como este juego de palabras de como, mira, parece chiste, pero es anécdota. Así como, mira, la wea penca que me pasó es poco verosímil, pero me pasó. Ya estaba el nombre, así que dijimos, no nos costó esa parte. Claro. Hicimos un capítulo que ese sí es el capítulo 0 y que existe y no se subió. Y la semana siguiente, ahí sí hicimos un capítulo bien y todo. Y estuvo entretenido. Me gustó mucho y dio pie para tener muchas nuevas experiencias en la radio. Es muy distinto tener un programa con otras 4 personas a ser solo 2, ¿cierto? Y no sé, del tema como del crecimiento, de ir aprendiendo a estar en la radio, ¿cierto? Sí. Ahí, como tú decías, el Ariel, cada capítulo nos ayuda, nos enseña, nos dice, oye, esto, otro. Y ahí poco a poco hemos ido formando lo que hasta ahora hemos crecido, ¿no? Así es. Sí, no, queremos destacar harto la ayuda de nuestro querido productor, que siempre ha estado ahí para todo, prácticamente. Así que muchísimas gracias, Ariel. Y nada, también el otro podcast que derivó de su charla relax, que es bastante reciente, que fue Conversando, que con el Panchito ahí logramos como, dijimos como, oye, ¿te interesa hacer podcast de jueguito y tal? Que de hecho, esa idea de hacer un podcast sobre juego ya vino desde hace igual un tiempo atrás, me acuerdo, que se llamaba como La Juegófera, algo así, pero nunca surgió mucho. Y después, harto tiempo después, como en febrero, de repente dijimos como ya, hagamos esto. Y surgió Conversando y todo. La idea del nombre fue como conversación más cooperativa, así. Y fue ¿Les como, costó mucho? ¿O fue como una iluminación divina? no, o sea, como que estábamos hablando así, de repente vino, el Pancho lo propuso, de hecho, como el tema de Conversando y ahí quedó. Y ahí después el Nico nos hizo el logo y todo eso, y ahí quedó de pana el podcast sobre jueguitos. Y ahí está con su 9 capítulos. Pronto versiones en video. Pero eso, me gustó harto eso del surgimiento de los podcasts nuevos a partir de este. Es verdad. Y que la radio siga creciendo. Bueno, Joaquito, para ir concluyendo, ¿qué podemos hacer como reflexiones finales este, de todo este año, de todo lo que fue su charla relax, de todo lo que ha sido la trayectoria que hemos tenido? A ver, han sido unos... ¿Cuántos capítulos son? 43. Unos 43 capítulos muy bonitos. Lo he pasado muy bien. No sé, siento que es agotador. Hemos aprendido y hacemos como que es nada hablar durante 1 hora. Pero al principio yo quedaba con la garganta así como mal. Lo paso muy bien. Es muy agradable poder decir, como sabéis que esta semana vamos a hablar de esto. Y pensar la pauta y decir como, bueno, vamos a hablar 1 hora sobre el fin del mundo, el viaje en el tiempo, de Shrek, de lo que sea. Y dedicarle tiempo a eso y decir como, mira, sería interesante hablar de esto y después de esto hablar esta otra cosa. Como que es una experiencia que yo digo como, está bueno, está bueno. Se aprende harto, se basa bien. Sí, tal cual. ¿Qué más? Bueno, pensar cosas nuevas. O sea, instancias reflexivas que hemos tenido, sobre todo en capítulos más densos. Sobre todo, no sé, estoy pensando en el capítulo de la pinche escuela, en los capítulos de meme, de... No sé, sobre algunas series que yo había dicho como sí, está buena, pero no me había dedicado tanto a profundizar. Eso también lo valoro harto, como la instancia reflexiva que puede salir a partir de una conversación. Claro. Sí, no, o sea, bueno, yo en lo personal, como el tema de este programa
lo he disfrutado mucho. He disfrutado mucho hacer este podcast durante todo un año. El tema de ir decidiendo temas, valga la redundancia. Todo esto de poder hablar de cosas que nos gustan harto, cosas que... Porque aparte me pasa que cuando grabo los capítulos del podcast es como un momento para mí de relajación un poco. O sea, a pesar de, bueno, obviamente una hora tenemos que condensar toda una serie de temas y todo eso, pero hablar de eso me relaja de las cosas de la U, como que grabo el podcast y no pienso en las entregas de los días siguientes, las entregas de la siguiente semana. Simplemente pienso en el tema que tenemos que hablar y es un tema como agradable, así, como algo que iría, puta, ojalá vivir de este tipo de formato o también de los streamings, que es un sueño que he tenido, a ver si se cumple algún día. Eh, pero en el fondo eso, como que siempre cuando llega el día de Sociala Relax y también cuando llega el día de Conversando, para mí es como un momento de como relajación, un momento de poder expresarme junto a mi compañero de turno, como en este caso tú en el caso de Conversando Pancho, de poder expresarme, de poder decir las cosas que opino, y todo eso, y saber además que está la libertad de poder expresarse como uno quiere. Y en ese sentido siento que me ha sido muy bueno para mi salud mental también. O sea, me ha ayudado harto y ha sido muy agradable en general, como toda la experiencia y todo lo que ha sido todo, como todos los capítulos. Sí, es verdad. Antes de terminar, Gonzalo, no sé si es que quisieras mandar algunos agradecimientos o saludos especiales. Bueno, a ver, agradecimiento como a la gente que nos escucha, que no siempre es tanta, pero la gente que está ahí se aprecia mucho. Especial saludo a la Cami, que es nuestra fan número 1, que siempre nos escucha harto y todo, y le mando un gran saludo. También saludo al Nico, saludo al Mati, a Cristian, saludos también, bueno, al Nachito, al Nenex Suárez, al Pancho Albarrán, también al Pancho Gómez. Onda, también muchos agradecimientos al Ariel, nuestro productor, por siempre apadrinar el podcast, por siempre estar ahí para darnos consejos, por darnos feedback, y en general por haber aceptado lo que es este podcast. Y eso, o sea, no sé más que añadir en verdad, pero muchas gracias. Y saludos a todos. Sí, yo también agradecerle al Ariel siempre que hace esto posible, que nos da el espacio, nos da el tiempo, nos da el trabajo, se da la pega de editar, subir y también mandarle saludos a la Javi, a la Pauli también que nos escuchan, al Fran y la Sami que también por ahí a veces nos escuchan, ¿no? La Cami sí, la Cami siempre nos escucha y me lo dice las veces que me meto converso con tus amigos también, ahí siempre está presente el fan número 1. Y a la gente la gente que nos escucha, que quizás no sé que nos escucha y si la conozco o que no las conozca, da igual. Muchas gracias porque es motivador. También yo quería mandar un saludo a tu madre, que también ha escuchado capítulos algunas veces. Sí, también mi madre ha escuchado un par de capítulos, así que muchas gracias, mami. Espectacular. Y eso, no sé, insistir, yo creo que enfáticamente en que exploren los otros programas de la radio. Hay muchos programas, más de los que siempre mencionamos. De lucha libre, ¿no? Hay hartos de conversación. Me enteré que hay de fútbol o deportes. También Actualizando el Medio está sacando harto contenido, lo recomiendo porque yo lo escucho. Así que también denle una vuelta. Sí, no, y eso, o sea, en verdad escuchen hartos programas de la Radio F5 y nada, muchas gracias por todo nuevamente. Recuerden que pueden seguirnos en nuestra página de Instagram, en Sociala Relax.
Recuerden que pueden ver este podcast y los demás podcasts, ya sea en YouTube, Spotify, iVoox, Apple Music. Y eso, yo creo que ya va siendo hora de despedir el programa. Muchísimas gracias por acompañarnos todo este año, este primer año de Su Charla Relax. Esperemos que esto siga por harto tiempo más y nos veremos en el siguiente capítulo, que como siempre estará disponible la próxima semana. Así es, muchas gracias por llegar hasta aquí y eso, los queremos. Adiós.